Este capítulo está presentado por los siguientes programas. Si bien es cierto que el corazón de la física y la astronomía modernas está compuesto por las matemáticas, existen aristas de no menor importancia que nacen a partir de sus descubrimientos o bien consisten en planteamientos previos a conocerlos. Se trata de las implicancias humanistas. En efecto, se cuenta que maestros de la literatura universal como Edgar Allan Poe o Jorge Luis Borges habrían teorizado cuestiones de grueso calibre para las ciencias naturales modernas. De todos estos asuntos que van más allá de la ciencia propiamente dicha, trata Big Bang, creación e inmensidad, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. También te invitamos a inscribirte en Grandes Misterios del Cosmos, Dios versus la Ciencia Moderna, programa que incluye de regalo una versión digital de la revista Quasars en español, una obra ilustrada con más de 100 páginas de contenido original, exclusiva de nuestro proyecto educativo. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Corría el año 2008 y el Vaticano había programado una visita del teólogo Joseph Ratzinger, el en ese entonces Papa Benedicto XVI, a la Universidad Romana La Sapienza. En ese tiempo la Universidad de La Sapienza contaba con 170.000 estudiantes y era uno de los centros de estudios superiores más grandes de Europa, que había sido fundado en el siglo XIV por Bonifacio VIII como una universidad pontificia. La preparación venía de lejos, no era para nada improvisada, eso porque la invitación oficial del rector Renato Guarini había llegado a la iglesia el 17 de marzo de 2006, es decir, 2 años antes, y la visita a esa comunidad universitaria estaba relacionada, según explica el secretario del Papa George Ganswein, con la restauración que se estaba haciendo en la capilla interior de la universidad. Mientras que su biógrafo oficial, el biógrafo del Papa, Peter Seward, especifica que la intención era presentar un lectivo magistratis como inauguración del año académico, una conferencia que debía versar sobre los conceptos de verdad y razón y defender a la universidad como voz de la razón moral de la humanidad. Pero Ganswein explica que en octubre de 2007 se había originado el primer malentendido, toda vez que el claustro universitario habría comunicado que el Papa pronunciaría, en efecto, una clase magistral, cuando en realidad solo se iba a tratar de una alocución, porque la lección magistral habría sido confiada a otro profesor, el señor Mario Caravale, que hablaría sobre otro tema muy diferente, que era el asunto de la pena de muerte. Sin embargo, y a pesar de eso, Seward considera que el Papa había preparado de todos modos uno de sus más grandes discursos, pero que al mismo tiempo se terminaría convirtiendo en uno jamás pronunciado directamente por él. ¿Qué fue lo que pasó? Un grupo de profesores de física, sí, de física, no de educación física, ya, de física, de matemática, de números, ¿okay? De ciencias experimentales, pidieron estos físicos que anularan el evento. En el comunicado tacharon a Benedicto XVI de reaccionario y que en su época de cardenal no se había distanciado suficientemente del proceso inquisitorial contra Galileo. Adujeron que Ratzinger, en su discurso pronunciado el 15 de marzo de 1990, había recogido una afirmación de Feyerabend que decía, cito, «En tiempos de Galileo, la Iglesia permaneció mucho más fiel a la razón que el mismo Galileo. El proceso contra Galileo fue razonable y justo». Aquí ya vemos varias cosas de cómo funciona la cultura de la cancelación, ¿no? Primero, te van a buscar algo que dijiste hace 1000 años atrás y te lo van a enrostrar en la cara para censurarte. Más notable todavía cuando te enrostran algo que ocurrió hace siglos. Pero más allá de eso, tenemos que preguntarnos si es que eran ciertas las acusaciones contra Ratzinger. Estaban demostrando con su antiguo discurso, dado en los 90, que la Iglesia tiene serios problemas hoy en día
con las ciencias modernas? Lo cierto es que no. Y todo se debió a una torpísima confusión que llega incluso a impactar proviniendo de profesores universitarios. ¿Te gustaría conocer en profundidad la historia de la relación entre la Iglesia Católica y las ciencias experimentales? Desde el polémico juicio a Galileo, pasando por la forma en que la Iglesia enfrenta los nuevos descubrimientos científicos, incluyendo las neurociencias, la biología y la astronomía. Descubre nuestro curso en los enlaces ubicados en la descripción de este video. Tal y como lo señaló Vincenzo de Adamo, uno de los profesores de la Sapiencia que no estaba cegado por la cultura de la cancelación, Ratzinger no compartía la frase del filósofo que se había citado en esa vieja conferencia a rajatabla. En ese discurso, el cardenal ponía de manifiesto las implicancias en la Iglesia del cambio de paradigma cultural que se produjo en la historia, y la cita se había dicho en el contexto de crítica hacia la cultura de la modernidad que muchas veces también peca de poco razonable. Y en ese sentido, juzgar a Galileo por considerar que la Tierra no es el centro del universo no fue razonable, toda vez que mezclaba un asunto simplemente material como es la ubicación del planeta en el cosmos físico, cosa para la que la Biblia no sirve, puesto que no se trata de un libro científico, y así lo esgrime hoy en día la Iglesia Católica. Sin embargo, puestas las cosas en su contexto, no se puede negar también que por un lado Galileo en su momento no tenía pruebas suficientes para afirmar lo que decía, más allá de ser planteado como una hipótesis, que es lo que la Iglesia le pedía en su minuto que hiciera, y al contradecir a la institución se le juzgó curiosamente bajo un sistema inquisitorial que por cierto nunca lo torturó ni tampoco lo encerró en una celda, y el que además se constituye como una de las bases de los modernos sistemas de justicia. Y he ahí, en ese punto, la razonabilidad de la Iglesia que se puede hallar en ese acontecimiento, pero nada más que eso. Jamás se dijo que estuvo bien que la Iglesia sentenciara a una persona por esgrimir una reflexión de tipo científica, a pesar de que la evidencia en su momento no era suficiente para acoger la hipótesis galileana. Para Peter Sewald, todo este escándalo significó que una gran parte de los profesores y estudiantes de esa universidad simplemente no quisieron ser voz ni de la moral, ni tampoco ser paladines de la razón. Estudiantes de izquierda habrían ocupado el rectorado y la tormenta de protestas fue lo suficientemente intensa como para que Ratzinger cancelara el acto, impidiéndosele incluso pronunciar un breve saludo. El teólogo Armin Schwibach sacó la voz en su momento y reclamó que, cito, «Si estos sucesos querían ser expresión de una cultura laica emancipada e ilustrada, no se puede sino lamentarlos. Buenas noches, Ilustración, tus pocos razonables bisnietos te llevan a la tumba». Benedicto envió el texto escrito de su discurso cancelado, el que de todos modos fue leído en el aula magna por el prorector de actividades sociales, el señor Piero Marietti, e incluso le respondió serenamente a uno de los profesores intolerantes llamado Carlo Cosmelli, que era nada menos que un experto en computación cuántica. Uno podría haber esperado un poquito más de comprensión lectora por parte de alguien con sendo currículum, pero así es como están las cosas. Hay además en todo este episodio una ironía deliciosa de la historia muy digna de película y por dos motivos. El primero, porque como dijimos, había sido un papa quien había fundado esta universidad en 1303 y ahora venían académicos de la misma 700 años después a borrar literalmente de un plumazo la libertad académica cerrándole la puerta al propio papa. Y la segunda ironía, que es todavía más notable, es que en el discurso que iba a dar Benedicto en la universidad, y que también fue enviado al periódico del Vaticano, el Observatorio Romano, en dicho discurso se advertía sobre el peligro de que en la universidad moderna el pensamiento coste-beneficio marginara a las humanidades, esas mismas humanidades que le faltaron al experto en computación cuántica y sus secuaces para evitar haber caído en la vergüenza de la falta de comprensión lectora que suscitó todo este escándalo. A tal punto llegó la soberbia de Cosmelli
que el físico incluso le rebatió al Papa, cuestionando si realmente hubiese dado ese discurso que se leyó por otro en caso de haberlo leído por sí mismo, de no haberse producido la censura. El secretario del Papa, George Ganswein, no cayó ante tamaño atrevimiento y dio cuenta de que a ese discurso no se le había cambiado una sola coma y que era exactamente el mismo que habría sido leído de no ser por la cancelación. El que calzara tan irónicamente bien tras el desmadre no fue sino una coincidencia que tenía trazada la divina providencia en la historia. En su discurso el Papa advertía que la verdad es más que mero saber, pues el conocimiento de la verdad tiene como meta el conocimiento del bien, y para eso son esenciales las humanidades, instando además a oponerse a la que quizás sea la tendencia más amenazadora del presente, la presión del poder y de los intereses crecientes día a día. El escándalo produjo una reacción notable en los católicos, quienes se congregaron en la plaza de San Pedro el 20 de enero con más de 200.000 partícipes. La moraleja de esta historia es muy simple. Tanto la ignorancia como el prejuicio llevaron a un puñado de profesores universitarios y estudiantes a sumirse en la cultura de la cancelación, viéndose obnubilados e imbuidos en la flojera de no leerse el texto completo que tanto criticaban, porque una cosa está clara, que no solo de números vive el hombre. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future.